Hermanos, Dios me los bendiga. Estamos aquí el 10 de enero, es el segundo domingo del año, pero es cuando la mayoría regresan. Ahora, hermanos, quiero enfocar y van a ver la conexión aquí. ¿Cómo levantar un testimonio? 1 Samuel capítulo 7. Esta es la historia, o una historia, de cuando Dios libera a Israel de los filisteos. Israel tuvo muchos problemas con los filisteos por años, por generaciones. Y esto es antes de que está el rey Saúl, está Samuel, que es el profeta de Dios, es también como un sacerdote y es como juez. Pero vamos a leer ahí del versículo 1 al 12. Sigan a la vista, estoy leyendo la Biblia de las Américas, sigan en su copia de la palabra de Dios. Y dice así: Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que la arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Aquí se va desarrollando la historia, ¿ok? Aquí vemos en versículo 2 que Israel añoraba al Señor. Mucha historia para llegar a este punto, pero básicamente Israel perdió el arca, los filisteos se la llevaron, Dios maldijo a los filisteos, se dieron cuenta, oye, esto es el Dios viviente de Israel, mejor se lo regresamos. Regresaron el arca a Israel y ahora el arca está quedando en la casa de Abinadab y su hijo Eleazar la está cuidando. Y están en esta situación, no tienen el templo todavía y ni tienen el lugar, el tabernáculo ya, y está el arca en la casa de este hombre y nadie va a ir a adorar a Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Toda la casa de Israel añoraba, o la Reina Valera, lamentaba al Señor. Israel ahora estaba extrañando a su Dios. Todo empieza en el corazón. Israel deseaban estar en la presencia de Dios y estaban añorando. ¿Sabe qué significa esa palabra? Es más que extrañar, lamentar. Estaban tristes y dolía tanto estar en la presencia de Dios y no podían estar, que les dolía el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los baales y las astorets y sirvieron solo al Señor. Aquí vemos que Israel se purificó. Tomó 20 años y al final estaban listos. Y Samuel les dijo que tenían que hacer: purificarse, quitar los ídolos, los baales, los astorets, diferentes dioses de Canaán que nunca se purificaron. Y ahora es tiempo de purificarse. Y vemos que desear a Dios no era suficiente. Por 20 años Israel deseó a Dios. Se lamentaban, añoraban a Dios. Pero no fue hasta después de 20 años de desearlo que hicieron algo. Desear a Dios no es suficiente. Tienen que dejar sus dioses, sus ídolos. Tienen que eliminar eso de su vida para ser puros. Y luego sigue la historia, versículo 5. Y Samuel dijo: Reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron ahí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué pasa aquí ahora? Ahora ellos se deshacen, ellos eliminan a los dioses y ahora
es algo negativo, tiene que cortar algo, eliminar algo y ahora buscan a Dios. Se reúnen como pueblo unido para buscar a Dios. Cuando se elimina algo, queda un vacío y se tiene que llenar con algo. Eliminaron los dioses y se llenaron con Dios. ¿Qué hicieron? Ayunaron, se reunieron y juntos se concentraron en Dios. Qué bonito, ¿no? Y uno piensa, wow, ya viene la bendición de Dios, pero no. Sigamos leyendo, versículo 7. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ay, caray, los filisteos atacan. Israel vino con corazón contrito, añorando a Dios, lamentando a Dios. Eliminaron los ídolos de sus vidas y ahora están ayunando como pueblo unido en la presencia de Dios, buscando de Dios. ¿Y ahora qué viene? Un problema, una prueba, un ataque de su enemigo. Cuando el pueblo se reconcilia con Dios, el enemigo también se mueve y ataca. Y ahora la pregunta es, Israel está aquí en la presencia de Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No vinieron preparados para guerra, vinieron a confesar su pecado. No han comido, están ayunando, están débiles. ¿Qué van a hacer que ahora que llegó la prueba? Veremos, versículo 8. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Buscaron a Dios y Samuel, ora por nosotros. Tú eres un sacerdote, ora por nosotros, interviene porque Dios nos ayude, que Dios nos libre. Ahora, ¿cómo los libró Dios? Es muy bonito, vamos a leer. Versículo 10. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Wow. Dios los asustó con truenos. Ahora yo como un adulto ya maduro, valiente, ya no me dan miedo los truenos. Casi nunca. Ha habido unas tormentas que me estoy muriendo las uñas por dentro, por fuera no. Hijo, está bien, Dios está con nosotros, no te preocupes, pero dentro, ay Señor, por favor, protégenos. Soy el único. Bueno, es más que eso aún. Es más que un ruido fuerte. No es una tormenta, son puros truenos. Tiene que entender que en aquel día todos estaban conscientes de los dioses. Y los filisteos tenían sus dioses paganos, pero confían en ellos. Y sabían que Israel tenía su Dios. Y cuando están en una batalla, es más de simplemente Israel contra los filisteos. Es el Dios de Israel contra los dioses de los filisteos. Y cuando los filisteos oyeron los truenos que venían del Dios de Israel, dijeron, ay caray, ya perdimos la batalla, vámonos de aquí. Y los israelitas, en ayuno, sin ninguna espada o escudo, los persiguieron. Porque confiaron en Dios. Porque Dios contestó a un pueblo humillado, arrepentido, buscándolo en unidad. Y luego que terminan la batalla, llegamos al versículo que queremos llegar, versículo 12.
Entonces Samuel tomó una piedra y lo colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Pusieron una piedra para recordar que Dios los ayudó. Por eso se llama Ebenezer. Pusieron un memorial, un testimonio para recordar la misericordia de Dios. Cada vez que pasaban por ese lugar y veían esa piedra, iban a recordar ese día que estaban en ayuno, débiles, sin preparar, y iban a ser destruidos por sus enemigos. Pero porque estaban ellos humillados delante de Dios, habían eliminado sus dioses, se habían consagrado y purificado delante de Dios, Él los salvó. Aquí está el punto de conexión para escribir ahí en su boletín. Ahí está en el centro. El punto de conexión es este. Tienes que tomar los pasos para levantar tu testimonio. Tienes que tomar los pasos para levantar tu testimonio. Si uno no toma esos pasos, no va a poder dar un testimonio. Si uno no cumple con lo que Dios pide, no va a tener nada de dar gracias a Dios. No va a poder levantar un testimonio y decir: esto hizo Dios, hasta aquí nos trajo Jehová. Me encanta ese versículo, me recuerda el poder de Dios, me recuerda lo que Él puede hacer por mí, lo que yo debo de hacer, pero a veces yo no tomo los pasos para poder llegar al 12. Yo no hago del 1 al 11, quiero brincar al 12. ¿Qué hicieron del 1 al 11? ¿Cuáles son los pasos? La primera es esta, los puntos de acción. Número 1, desear a Dios. Tenemos que desear a Dios. Así como Israel añoraba, lamentaba a Dios. Mateo 22 dice que es el primer mandamiento, el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, nos dice Jesús. Amar a Dios con todo lo que somos. No simplemente los domingos. No simplemente cuando hay un problema, pero desear a Dios, estar en su presencia, tanto que cuando no estamos en su presencia nos duele aquí. Y cuando tomamos tiempo de orar y leer su palabra, no es un estorbo, no es una obligación, no es un problema, es una delicia. Pero pastor, ¿qué hago si no añoro a Dios de esa manera? Si no deseo a Dios de esa manera, pídele a Dios que te dé más amor para Él. Simple. Si no lo deseas, dile: Dios, yo no te amo como debo, no te deseo, no me lamento porque no estoy en tu presencia. Dios, dame más amor para ti, por favor, te necesito. Todo empieza en el corazón. Si en el corazón no hay deseo, no llegamos al segundo paso. El segundo paso es este: elimina las impurezas de tu vida. Israel deseó a Dios por 20 años, pero no fue hasta que se cumplieron los 20 años que empezaron a hacer algo. ¿Cuántas personas he conocido yo que me dicen: amo a Dios, pero hacen nada? Dicen que aman a Dios, dicen que son cristianos, dicen que tienen fe, pero como dice Santiago, es una fe muerta, no hay nada que muestre su fe. No eliminan las impurezas de su vida, siguen invirtiendo tiempo, talento y tesoro en cosas que no son eternas. No dan a Dios lo que es de Él. No eliminen las cosas que le roban el tiempo a Dios. Como dice la palabra de Dios, las cosas que nos estorban, que son pesas y no nos dejan correr con toda velocidad.
Tenemos que eliminar las impurezas de nuestra vida. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ser santo, santo significa separar. Nos tenemos que separar de las cosas. Eliminar las cosas que nos dejan ser puros ante Dios. Primero tenemos que desear a Dios. Tenemos que eliminar las cosas, las impurezas de nuestra vida, así como Israel. Y 3, tenemos que concentrar en Cristo. Concentrar en Cristo. Pero pastor, aquí en 1 Samuel 7 no menciona a Jesús. Claro que no había nacido todavía. Pero el creador de todo, Dios Padre, ya había prometido el Mesías desde Génesis. Ya estaban esperando el Mesías. Abraham estaba esperando esa promesa, los profetas estaban esperando esa promesa. Y sabemos que Jesús, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Israel buscó al Dios, el creador de todo. Nosotros también buscamos a Jesús porque por Él fueron creadas todas las cosas. En Juan 15:5, busquen en sus Biblias. Me encanta Juan 15, ya saben por qué. El nombre de esta iglesia viene de Juan capítulo 15. Iglesia Bautista La Vid. Jesús dijo en 15:1, yo soy la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos o las ramas. Pero en versículo 5 Jesús dice algo muy, muy importante. 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Wow. ¿Cómo que no podré hacer nada? Hay muchos incrédulos, muchos no cristianos que hacen cosas todos los días. Trabajan, hacen cosas, tienen buena vida, quizás mejor que la mía. Bueno, nada que cuenta, nada que tiene valor eterno, nada que agrada a Dios. Sin Cristo podemos hacer nada que cuenta. Por eso tenemos que concentrar en Él, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sea el centro de nuestra vida. Que nosotros nos rindamos a Él. Dice Cristo Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Tú moriste en la cruz para recibir mi penalidad del pecado sobre tu cuerpo. Resucitaste el tercer día y ahora me ofreces vida. Si me arrepiento y te confieso como Señor. Eso es el evangelio. Pero después de tomar ese paso de fe inicial, después de entregarte a Cristo y naces de nuevo por el Espíritu Santo, tenemos que cada día, dice el apóstol Pablo, morir. Tenemos que morir hacia nosotros mismos para vivir ante Dios. Tenemos que concentrar en Cristo y preguntarnos, Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué deseas tú para mi vida? Como dijo Jesús, no mi voluntad, pero la tuya. Nosotros dimos a Jesús, no mi voluntad, Cristo, pero la tuya. Y eso no es fácil, porque a veces hay conflictos, ¿no? Llega el enemigo, nosotros empezamos a eliminar cosas de nuestra vida, empezamos a concentrar en Cristo, nos renovamos una vez más en la presencia de Dios, hacemos el esfuerzo y pensamos que todo va a quedar chévere. ¿Y qué pasa? Número 4, viene el enemigo y ataca. Y pensamos, oye, pero me estoy arreglando con Dios y ahora me va peor. Estaba mejor sin Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios y pelear. Confía en Dios y pelea cuando llega la prueba. Israel deseó a Dios por 20 años, al fin empezó a hacer algo, elimina a los dioses, se concentran en Cristo, está en la presencia de Dios, Él les ha perdonado, todo va bien. No, viene el enemigo, ay, de mal a peor. Pero clamaron a Dios, aprendieron algo.
En vez de correr, en vez de huir, ¿qué hicieron? Clama a Dios por nosotros, Samuel. Vamos a depender de Él. Wow, aprendieron algo, ¿no? No huyeron, no se escondieron, se quedaron ahí y dependieron de Dios. Ellos confiaron en Dios y luego pelearon. Busquen Efesios capítulo 6. Cuando sientan la tentación de correr, de huir del problema, de dejar tu fe, de perder la fe, no se olviden de Efesios capítulo 6. La armadura de Dios para el cristiano. Tenemos que recordar que estamos en una guerra espiritual y no hemos llegado al cielo todavía. La semana pasada nos recordamos que vamos a ser un día recogidos por Cristo Jesús, dado un cuerpo nuevo glorioso, y esperamos ese día. Pero no es hoy, por lo menos no a esta hora. Todavía estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Efesios 6, empezamos versículo 10, dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Wow, ¿eso es suficiente? ¿Qué hizo Israel? ¿Se fortalecieron? No. ¿Se prepararon? No. Se fortalecieron en el Señor y en su poder, en su fuerza, no la de ellos. ¿Cómo hacemos eso como cristianos? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Wow, gloria a Dios. Y luego ahí sigue la armadura de Dios que pueden leer ahí en detalle esta semana. Pero el punto es este: confiar en Dios con una mano y con la otra pelear, perseverar, mantenernos firmes. No huir, no dejarnos por vencidos, no tirar la toalla, no decir yo no quería esto porque no. Sabemos que en quién dependemos, que en Él seremos fuertes, porque si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Después de todo esto, después de desear a Dios, eliminar las impurezas, concentrar en Cristo, confiar en Dios y pelear, al fin de todo eso llegamos a versículo 12 y podremos entonces levantar un testimonio a Dios y decir: hasta aquí me ha traído Jehová. Hasta aquí Dios se ha mostrado fuerte. Hasta aquí yo veo su bondad, su poder, ese milagro, esa provisión, lo que yo necesitaba. Fue difícil, pero valió la pena ganar esa victoria, esa batalla en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Que vivamos este año de esta manera ante Dios. Que podamos, como el 2015, vimos todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Hemos recordado todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Anticipamos las cosas que Él va a hacer este año. Pero para estar aquí el próximo año ante Dios y decir: hasta aquí nos ha traído Jehová, tenemos que desearlo, eliminar las impurezas, concentrar en Cristo, confiar y pelear. Y luego estaremos aquí el próximo año con más almas transformadas, con más victorias, porque Dios lo ha hecho todo. Puestos de pie, vamos a orar. Yo quiero dar la oportunidad a cualquier persona que está aquí a entregarse a Cristo. Si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y no has entregado tu vida a Cristo, hoy es tu día. Dios te ama, Él ha dado a su Hijo Cristo y Él quiere obrar en tu vida. Tú puedes tener esa esperanza, esa paz, ese futuro en Cristo. Solamente arrepiéntete de tu pecado. Dile: Dios, yo te quiero en mi vida. Yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador.